Ya. Acá está. Ya, no alcancé a subirles los enunciados, disculpen, tuve demasiado trabajo ayer, entonces no alcancé a subirlo y hace un ratito el profe de nuevo me pidió que cambiara algunos ejercicios. Pero terminando esto, preparo bien los enunciados y se los subo. El primer ejercicio, bueno, tenemos una región D, aquí me faltó escribir la A, pero la pregunta A de este ejercicio es plantear la integral nomás. Entonces tenemos una región, que esto es lo que hicimos como hace 2 años más o menos. Tenemos una región y nos piden, por favor, nos piden que describamos la integral, como una doble integral. Entonces, tenemos que estructurar algo de la forma de la doble integral de f de x, y de a. Y también, bueno, siempre es bueno poder dibujar la región. En este caso es súper fácil de dibujar la región porque tenemos dos rectas. Una que es y igual x cuadrado, que se va a ver así. Y la otra que es y igual 2 menos x. Y que esa se va a ver así. Y el punto en donde se intersectan es el 1,1. Ya tenemos esas dos curvas que son bastante fáciles de dibujar. Entonces vamos a plantear la integral. Esta integral se puede plantear de dos formas. De y a dx o de x de y. ¿Cuál creen que es la más fácil en este caso? ¿No se me ocurre? Bueno, una pista es que si, por ejemplo, hicieran la y primero, ustedes deberían ver así. Y recordemos que siempre la primera integral es la que se mueve entre funciones. Por lo tanto, tendría que dividir la figura en dos si es que yo quisiera hacer de y a de x. Por lo que es mucho más fácil hacer de x de y, porque ahí solo me preocupo de ver la figura así, que va todo el tiempo de función a función. Entonces, la integral me quedaría la doble integral de f de x, y, la voy a hacer de x de y. Entonces, x se mueve entre raíz de y, que es la amarilla, y llega hasta 2 menos y, que es la verde. Y solamente tengo que poner que se mueve entre 0 y 1. Y ahí estaría resuelta la A, que era que planteáramos la integral. En la B ya nos metemos un poco más en la materia. Se hace la curva dada por la frontera D, que a esto de acá, a esto le vamos a llamar D, a esta región de acá adentro. Vamos a decir que es la región D. Y nos dice que C es la frontera de D, o sea que C va a ser todo el borde, va a ser todo el borde. Y nos dice que esta va en el sentido de desde el punto 00 al 1,1, o sea, hacia allá, después del 1,1 al 2,0 hacia abajo y después se devuelve al 0,0. Ese es el sentido. Si nos damos cuenta, esto está en sentido horario. Eso es muy importante de, considerarlo. Y esta es la C. Entonces, lo que nos piden calcular sea la curva que calcule la integral. Entonces, vamos a tener que calcular una integral de línea de C. Esto es lo que nos piden. Y esta parte me faltó anotar el enunciado, pero esta es la función que aparece que tenemos que calcular. ¿Ya? Esa es la integral que tenemos que calcular.
Entonces, si nos damos cuenta, esto está escrito con la misma estructura que el genérico cuando dividimos las funciones. Vamos a tener una función que es de y otra función que es de x. Perdón, esto es de x y esto es q de x, y de y. ¿Ya? Eso tiene la misma estructura que esto. Tenemos una función respecto de x y tenemos otra respecto de y. ¿Ya? ¿Y qué creen que podrían ocupar para calcular esto? Para calcular estas integrales de línea. ¿No se le ocurre? Mira, cuando ven algo de esta estructura, lo que van a tener que hacer es aplicar el teorema de Green. ¿Y qué nos dice el teorema de Green? Que todo esto ahí arriba lo podemos calcular con un integral mucho más simple, que voy a tomar la función que depende, voy a tomar la función que está respecto de y, que en este caso es q, y la voy a derivar respecto de x, menos la función que está de x, y la voy a derivar respecto de y. ¿Por qué se pone aquí dA? No, me saltó una integral. ¿Por qué se pone ahí dA? Porque ahora yo voy a tener que elegir, perdón, aquí me equivoqué, puse C, pero ahora es de respecto de la región D. Es decir, pasamos de integrar sobre el borde de la región a pasar a integrar lo que está dentro de la región. Pasamos de integrar C a D. Eso es lo que nos dice el teorema de Green. Y nosotros elegimos el orden de integración. Primero voy a sacarlo de adentro, que es lo más fácil, entonces no va a quedar la doble integral, y voy a tener que derivar q respecto de x. Y q es x por y. ¿Cuánto es la derivada de x por y respecto de x? Muy fácil, es y. Y el otro, la derivada de p respecto de y, es seno de x, entonces me queda 0. Ya. Y ahora puedo elegir si es cabo de x de y o de y a de x. Ya sabemos que esta integral, o sea, la región D va desde estos límites y estos límites. ¿Por qué? Porque lo pudimos calcular arriba. Sabemos que la doble integral que describe la región es esa de ahí, del 0 al 1 y de raíz de y a 2 menos y. Y esta era de x de y. Ahora tenemos que calcular esta integral. Disculpa. ¿Sí? ¿Por qué cambió de 2 menos i a 2 menos 2i? Porque lo escribí mal. Es y. Ah, Gracias por estar atento. Ahí sí. Y calculamos esta integral que ustedes ya la saben calcular bien. ¿Cuánto es la integral de y respecto de x? X por y. Todo esto lo tengo que hablar en raíz de y 2 menos y. Y ahí todavía me estaría faltando integral respecto de y. Bueno, el resultado de todo esto, reemplazando, les tiene que dar menos 4 partido en 15. Y me salté un paso súper importante y no me dicen, que de hecho destaqué. Esta región está en sentido horario y el teorema de Green está creada para fronteras que están en sentido antihorario. Por lo tanto, cuando hago este paso, cuando hago el paso de aquí a aquí, aquí me faltó ponerle un menos. Este menos es muy importante y ese menos, y que por eso aquí da este menos, ese menos es por
que está para convertirlo a algo en sentido de horario a antihorario. ¿Ya? Eso me había faltado de notar, muy, muy importante. Ya, ¿dudas con ese ejercicio, esa aplicación de Green, que igual es simple? Ya, vamos por aquí. Oh, no me deja insertar imágenes. Bueno, no importa. Entonces, el siguiente ejercicio es, déjenme buscarlo que no me deja insertarlo como foto. Acá. Nos dan el siguiente campo, que voy a anotar aquí. Nos dan ese campo vectorial. Y la pregunta A es demostrar que el campo F es un campo conservativo. ¿Sabes lo que es un campo conservativo? ¿O cómo demostrar que un campo es conservativo? Existen dos formas de demostrarlo. La primera es demostrando que el rotacional, que no sé si lo alcanzaron a ver, que el rotacional es igual a 0. Esa es la primera forma de demostrar que un campo es conservativo. Y la segunda forma es sacando el potencial. Si logramos encontrar el potencial, entonces podemos decir que el campo es conservativo. Entonces, voy a hacerlo de la primera forma con el rotacional, porque eso igual les va a entrar en el examen si es que no les entra ahora. Entonces, ¿cómo sacamos el rotacional? ¿Lo vieron cómo sacar el rotacional de un campo? Muy poco. Ah, ya. Ya, pero entonces lo vamos a hacer bien rápido. Tenemos que demostrar que el rotacional es igual a el rotacional de el campo vectorial es igual a 0. El rotacional se saca como I, J, K. Y vamos aquí a poner la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y y la derivada respecto de Z. ¿Y a qué le vamos a aplicar esas derivadas? Nosotros sabemos que el campo en la coordenada X, que está representada por el Y-tongo, es YZ. En Y es XZ y en Z es XY. Entonces, para sacar el rotacional es bastante fácil. Por ejemplo, para sacar el rotacional en la coordenada X, vamos a tachar esta. Esta se elimina. Y aquí otro color. Y calculamos cruzado. ¿A qué me refiero con calcular cruzado? Vamos a aplicarle la derivada respecto de Y al que está en la coordenada Z. Es decir, vamos a ver cuánto es la derivada respecto de Y de XY. Y sabemos que eso es X. Menos la otra cruzada, que sería la derivada de XZ, o sea, la derivada de Z, de XZ respecto de Z. Que eso sería X. Coma, la segunda coordenada rotacional es negativa. Y vamos a volver a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a tachar como si no existiera la coordenada Y. Hacemos como que esta no existiera y calculamos cruzado. La derivada respecto de X, de XY, que eso nos va a dar Y.
menos la derivada de iz respecto de z. Eso nos va a dar y de nuevo. Y nos queda la tercera coordenada rotacional, que es tachando la coordenada z, que en este caso es k. Y vamos a hacer las cruzadas de nuevo. Me queda la derivada de xz respecto de x, que eso es z, menos la derivada de iz respecto de z, que eso es y. No, perdón, z. Lo escribí bien. Creo que me equivoqué en un... Ah, no sé. Entonces nos tiene que dar que el rotacional es igual a 0. Y en este caso nos da, pues si hacemos todas las restas nos da todo 0. Entonces, como el rotacional es igual a 0, entonces vamos a decir que el campo es conservativo. Para la B, no, todavía no me deja insertar fotos. No. Ya no importa. Para las B, les voy a anotar aquí el enunciado. Nos dicen que sea la curva C una hélice sobre el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que va desde el punto 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, 1, hasta el punto 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, 3. Y nos piden utilizar el teorema fundamental de las integrales de línea para poder calcular la integral de línea de la curva C, que es la curva que nos definen en el enunciado, de R. Y ahí, no sé si recuerdan el teorema fundamental de las integrales de línea, pero este teorema nos dice que, creo que tengo anotado el enunciado, ahí está. El teorema nos dice que yo puedo calcular esto como la equivalencia a la curva C de f pequeña. Y, perdón, aquí me faltó, de la variación de f pequeña. De f chiquita. Eso es lo mismo que evaluar f en un punto final menos f en un punto inicial. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cómo lo vamos a calcular? Tenemos que considerar que f grande es igual al gradiente de f pequeña. Entonces, si ya tenemos f grande, perdón, si ya tenemos f grande que, no lo anoté, pero es el mismo de antes. Ya tenemos f grande que nos dan aquí en el enunciado, entonces vamos a tener que calcular esto, o sea, f chica. F chica es el potencial de f grande. ¿A qué me refiero con esto? Que si f grande nosotros tenemos escrito que es igual a xz, iz, perdón, iz, xz, xi, entonces f chica, o sea, perdón, esto significa que el gradiente de una función va a ser f de x
f de y, f de z. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que existe una función f chica que si yo la derivo respecto a cada coordenada, voy a obtener las coordenadas del potencial. O sea, las coordenadas del campo. Por lo tanto, para calcular el potencial, vamos a ir paso a paso. Yo creo que igual ustedes ya saben calcular potenciales, pero para hacerlo más ordenadito. Entonces, queremos encontrar la función f que cumpla lo anterior, que cumpla que yo derivando esa función respecto de x, encuentre la primera coordenada del campo y lo mismo con y y con z. Entonces, paso 1, vamos a escribir que esta función f tiene que cumplir que la derivada respecto de x tiene que ser esa, la derivada respecto de y tiene que ser xz y la coordenada respecto de z tiene que ser x. Ya. Si tengo las coordenadas, o sea, si tengo las derivadas, ¿qué hago yo para volver a f chica? Si es que estoy en la derivada. ¿Qué es lo contrario a derivar? Para pasar de la derivada a la función original, o sea, para pasar de f de x a f, lo que yo voy a tener que hacer es integrar. Entonces, paso 1, escribo las equivalencias, paso 2, voy a integrar. Integrar. ¿Cuál voy a integrar? Cualquiera. En este caso yo voy a integrar f de x. Entonces, al integrar la primera, yo voy a obtener que f de x, y, z va a ser igual a x y z. Ahí lo que hice fue integrar la primera. ¿Ya? Entonces, esa yo la saqué directamente de aquí. Pero mi paso 3 va a ser derivar nuevamente, pero ahora voy a derivar respecto a otra que no haya sido la que yo integré. Voy a derivar respecto de y. Entonces, si yo derivo esta función de acá, que es x y z, respecto de y, voy a obtener f de y igual x más z más una constante. Pero esa constante yo no sé si en verdad es una constante o si quizás podría ser, por ejemplo, una función que depende de y o una función que depende de z. Entonces, lo que yo hago es, la derivo y me quedo con la constante, no se pueden olvidar de la constante, esta constante es súper importante. O sea, en este caso en particular no, porque nos va a dar 0, pero en general es muy importante. Entonces, esa es la derivada directa de esa función. No, la anoté en el paso de abajo. Perdón. Esta es la derivada directa de esta función. Más c de y, z. Ahí sí. Entonces, al derivar respecto de y, yo sé que esta función debería ser equivalente a esta. ¿Por qué? Porque estoy encontrando ese mismo f. Entonces, de aquí puedo concluir que si es que esta derivada, o sea, esta función de acá, que es c, yo la derivo respecto de y me da 0, entonces puedo concluir que c no puede depender de y. De hecho, para que quede más claro todavía, aquí lo voy a escribir. Lo voy a escribir como más la derivada de c, que se supone que depende de y de z respecto de y. Y esto yo sé que tiene que ser sí o sí 0. Porque si no es 0, no coincide con mis condiciones iniciales. Ya, ahora que sé que es 0,
puedo entonces decir que el C no puede depender de I, porque si dependiera de I, no daría 0 cuando lo derivo. Por lo tanto, el paso 3 es volver a integrar la función, que yo sé que voy a de nuevo obtener f de x, y, z, igual a x y z, más una constante. Cada vez que yo integro me aparece la constante, más una constante que en este caso voy a suponer que depende de z. ¿Por qué? Porque ya demostré que no puede depender de x ni de y. Entonces, este es el 4, perdón. Y 5 voy a volver a derivar. Ahora respecto de z. Cuando derivo esto respecto de z, me da que f de z es igual a xy más la derivada de c de z respecto de z. Sin embargo, puedo volver a comparar esta con esta y me doy cuenta de que aquí no hay nada que se esté sumando. Por lo tanto, voy a asumir que este vale 0. Si ese vale 0, significa que en verdad C no puede depender de Z, porque si C dependiera de Z, no sería 0. Ya, entonces, ya viendo esto, todas esas iteraciones, recién ahora puedo concluir. Recién ahora puedo concluir que F es igual a X y Z, más una constante, pero una constante que no depende ni de X, ni de Y, ni de Z, sino que es una constante, un número. ¿Y por qué es importante ese C? Porque yo al derivarlo, sí voy a obtener estos de aquí, independiente del valor de C que me dé. Entonces, ya hicimos lo primero para poder utilizar el teorema fundamental de integrales de línea, que es sacar el potencial. Eso es lo primero que tienen que hacer. Entonces, el paso 2 es que vamos a escribir de nuevo la equivalencia, que es que la integral de C respecto de F tiene que ser igual a la integral de C respecto del potencial de F, y esto va a ser igual a, perdón, no hay que ver la integral. La función evaluado, la función que encontramos, que es la de arriba, evaluado en el punto inicial, que en este caso el punto inicial era el 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, 1, perdón, es el punto final primero, 3, menos f de 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, 1. Evalúo la función en estos puntos y voy a obtener entonces que el campo, o sea, la integral de línea de ese campo vectorial va a ser igual a, déjenme ver, por aquí lo tengo calculado. Está. Es 3 medios menos 1 medio, lo que es igual a 1. Y ahí recién obtuve cuánto es esa integral de línea. ¿Dudas con el teorema de Green? Bueno, el teorema de Green es... Perdón, nada que ver. ¿Dudas con el teorema fundamental de integrales de línea? Es netamente hacer esta conversión de poder aplicar el punto final y el punto inicial después de haber encontrado el potencial del campo. Ahora vamos con el ejercicio siguiente. Aquí está. Problema... Aquí está. El problema 3 nos dice, considere la curva
que vamos a denotar a través de este símbolo, dada por R de t, o sea, nos entregan una curva parametrizada, nos dicen que R de t va a ser igual a t, no, lo voy a escribir abajo para que alcance en toda la pantalla. R de t va a ser igual a t por coseno de t, coma, t por seno de t, coma, t. Con t entre medio de 2pi y 0. La pregunta es, calcule la integral de línea sobre esta que definimos recién de z respecto de s. Ya, en este caso nos estamos enfrentando a un problema escalar, ¿cierto? Porque, bueno, nos entregan la parametrización lista para resolver el problema escalar y esto es algo parecido a lo que hicimos en la ayudantía pasada. Recuerden que cuando nos piden calcular integrales de línea de problemas escalares, lo que vamos a tener que calcular es la integral de línea de f evaluada en r de t por r de t, por el módulo de r de t. Esto es para escalares. Recuerden que cuando hacíamos parametrización para vectoriales, este va sin el módulo. Escalar. Entonces vamos a tener que encontrar todos estos elementos. Primero, por parametrización, me están diciendo desde ya que este de aquí es el equivalente a este de aquí y que z vale t. Todo lo que está en amarillo es equivalente entre sí. Entonces, t por ¿cuánto vale r de t derivado? Entonces, primero voy a tener que calcular cuánto vale. Voy a calcularlo aquí. ¿Cuánto es r de t? La derivada de r de t me va a dar, déjenme ajustar ahí. Voy a derivar lo que está arriba. T por coseno de t, entonces voy a tener que aplicar regla del producto. Me va a quedar coseno de t menos t por seno de t, coma. La coordenada que está respecto de y, voy a tener que de nuevo aplicar regla del producto, entonces me va a quedar seno de t más t coseno de t y esto, coma, la derivada del último que es t, entonces esto me va a dar 1. Pero tengo que calcular cuánto es r de t en el módulo. Es decir, elevo cada una al cuadrado y aplico raíz. Esa parte me la voy a ahorrar un poquito porque para que no perdamos el tiempo, pero esa parte les va a dar 2 más
t cuadrado. ¿Ya? Porque se les van a ir la mayoría de los cosenos y los senos cuando lo eleven al cuadrado les quedan coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces aquí me va a quedar t por 2, raíz de 2 más t cuadrado. Pero me estaría faltando cuáles van a ser los límites. Y como en este caso yo estoy haciendo todo respecto de t, basta con que yo me vaya arriba y me dicen que t va entre 0 y 2pi. Entonces ahora en base a esta integral yo la voy a calcular. La voy a calcular acá abajo. Esto me da la integral entre, lo voy a reescribir para que quede más ordenado, de t por raíz de 2 más t cuadrado de t. Y bueno, me voy a saltar algunos pasos. Ustedes ya saben cómo pueden calcular esta. Pueden hacer una sustitución simple, por ejemplo, de lo que está dentro de la raíz. Eso les debería quedar 1/3 de 2 más 4pi al cuadrado. Todo esto elevado a 3 medios. Menos 2 elevado a 3 medios. Eso les debería dar el resultado de esa integral de ahí. Y ahí ya calculamos la integral de línea de z. Ahora nos piden, la siguiente pregunta es, si ahora tenemos un campo vectorial, que es f de x, y, z, igual a y, x, 2z, bueno, tenemos este campo vectorial que está sobre la curva que definimos antes y nos piden de nuevo utilizar el teorema fundamental de las integrales de línea, esta vez para calcular esta de acá. Si se dan cuenta, la única diferencia es que antes estábamos buscando la integral de línea de una función escalar y ahora estamos buscando la integral de línea de un campo vectorial. Y aparte nos dicen que la curva se va a mover desde R de 0 hasta R de 2pi, que eso igual nosotros deberíamos saberlo porque nos definen que t va entre 0 y 2pi. Y entonces, el paso 1 para aplicar el teorema va a ser calcular el potencial. Y les voy a dar un minuto para que intenten calcular el potencial. A través, igual que como lo vimos antes. Vamos a tener que derivar e integrar. Lo primero que tenemos que hacer es anotar las equivalencias.
¿Alguien encontró el potencial o lo está intentando? Bueno, para encontrar el potencial, entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es integrar. Y la integral de esto respecto de x nos va a dar x más y más una constante. Una constante que ya sabemos que no puede depender de x, porque si dependiera de x, no me daría 0 al derivarlo. Una constante que puede depender de y o de z. Ahora voy a derivar. Derivo f. Al derivar f respecto de y, acá, voy a obtener x más la derivada de esta constante, que si me doy cuenta y la comparo con la original, que es la que tenemos escrita a la izquierda, me da que esto tiene que valer 0. Por lo tanto, vuelvo a integrar y me queda x por y más una constante que podría depender de z. O aquí escribí 2x y esta es 2z. Y ahora voy a tener que derivar respecto de z. Cuando derivo esta función respecto de z, me va a dar 0 más la derivada respecto de z. Eso significa que para que que nosotros sabemos que esto es f de z, para que este sea igual a significa que mi función, o sea, eso significa, de aquí voy a concluir que c de z, de la derivada respecto de z, tiene que ser igual a 2z. Eso implica que c de z tiene que ser z cuadrado. Entonces, de aquí puedo concluir que f de x, y, z es igual a ix más z cuadrado. Más alguna constante que puede ser cualquier número. Entonces, finalmente, para aplicar el teorema, vamos a decir que la integral de línea de R va a ser igual a F evaluado en el primer punto. Y recordemos que nos decían que el primer punto es R de 0. Entonces yo me voy arriba y busco cuánto vale R, ¿dónde anoté R? Aquí. No, más arriba. Acá. R de 0. R de 0 me da 0, 0,0. Y R de pi me da, si es que yo, o sea, R de 2pi, si es que yo reemplazo en t coseno de t 2pi, me da 2pi. Si reemplazo 2pi en t por seno de t, me da 0, y si reemplazo 2pi en t, me da 2pi. Entonces, los puntos son
R de 0 se traduce en 0,0,0 y R de 2pi se traduce en 2pi, 0,2pi. Entonces tengo que evaluar esta función que encontré, el potencial, en 2pi, 0,2pi menos f de 0,0,0. Reemplazando nos va a dar 4pi cuadrado. ¿Dudas con este ejercicio? Esto es un 4pi. Pasemos al siguiente. El siguiente ejercicio es mucho más fácil. Nos piden evaluar la siguiente integral de línea. 2x a la 3 menos y a la 3. Esto es un 3. De x más ya. Esto lo hicimos recién y, bueno, nos dicen que C está definido por una circunferencia unitaria. Ya. ¿Cómo puedo calcular esto? Recién lo vimos, cuando tengo algo escrito en este formato. ¿Alguien recuerda? Lo vimos recién. Cuando tengo las cosas escritas en ese formato, lo que yo voy a hacer va a ser aplicar el teorema de Green. ¿Y qué nos decía el teorema de Green? Que yo podría reescribirlo de arriba como si C es la curva de fuera de la circunferencia, por ejemplo, si tengo una circunferencia de radio unitario como nos decían ahí, negro. Si C es la curva, yo adentro le voy a poner D a lo de adentro. Por lo tanto, si nos pedían la integral de línea sobre C, para ocupar el teorema de Green voy a hacer la doble integral que describa D. Y recuerden la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Ya, les voy a dar ahora sí un minuto, que espero que lo hagan, a que reescriban la integral de arriba como la doble integral respecto de D. Tengo que la derivada de Q respecto de X
Ya les debería haber quedado entonces la doble integral de la región D. Perdón, este es menos. No, el primero es menos. Ahí está. Lo que les falta entonces es calcular esta integral. ¿Cuál sería una buena idea para calcular esta integral? ¿A alguien se le ocurre? Para definir D al final, que D es todo lo que está dentro de esta circunferencia. Que esto es lo que más tienen que saber hacer. Sí, coordenadas polares, muy bien, por el chat. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar coordenadas polares. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de escribir la región D. Entonces vamos a hacer la doble integral, y esto, acuérdense que en coordenadas polares, ojo, que no es lo mismo que coordenadas cilíndricas o esféricas, sino que es similar, vamos a tener dr y dθ. El radio es súper fácil porque se mueve entre 0 y 1, así un círculo. Y dθ es de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque estoy dando la vuelta completa. Adentro, cuando yo reemplace, recuerden que el reemplazo que se hace es x igual r coseno de θ igual r seno de θ, y el jacobiano es r. Entonces me va a quedar 3 r cuadrado por r. Lo que es lo mismo que la doble integral de 0,1, 0,2pi de 3r a la 3. Y eso nos va a dar, y esto de r de θ. La integral de 0 a 2pi de 3r a la 4 partido en 4, evaluado entre 0 y 1 de θ. Que eso nos da debería dar, pero creo que hay un error, 2pi. Ahí está. 2pi. Y ahí estaríamos aplicando nuevamente el teorema de Green. Vamos por el último ejercicio. Disculpa. ¿Sí? La anterior no sería, creo que es 3 partido 2pi, ¿no? Puede ser, sí, O sea, ahora estaba mirando y creo que me equivoqué. sí, porque eso evaluado entre 1 y 0 te daría 3 partido 4, ¿no? 3/4, sí. ¿Cuánto dices que da? 3 partido 2pi.
3 partían 2pi. ¿Así? Sí. Yo te creo porque la otra la No. debo haber calculado. No, 3pi partido 2, eso. Ah, ya. Sí, ahí sí. Súper. Sí, por eso me quedé mirándola mucho rato. No sé por qué antes la había escrito 2pi cuando la calculé. Ya. Entonces, ahora sí, gracias. Y vamos por el último ejercicio que vamos a hacer rapidito. Nos dicen que tenemos una superficie S que se define por x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Y todo esto para solo z mayores o iguales que 0. Y nos da una función f de x, y, z, que es igual a z, y un campo vectorial f de x, y, z, que es igual a menos y, x, menos z a la 3. ¿Ya? Entonces nos dan una función vectorial, o sea, una función escalar y un campo vectorial. A. Dibuje y parametrice S. Dibujar y parametrizar S. Siendo S esa función de ahí. Díganme ustedes, ¿cómo podrían parametrizar esta? O dibujémosla primero, que es lo más simple. Estamos en 3 dimensiones. Nos dicen que es una esfera de radio 1, pero que está solo sobre los positivos en Z. Debería ser algo así. Mucho más bonito, pero algo así, el caparazón de arriba de una esfera. ¿A alguien se le ocurre cómo parametrizar esta esfera? Es mucho más fácil de lo que creen, porque a nosotros de por sí nos enseñan una parametrización de esfera, que es hacer. Voy a hacer con otro color. Nosotros sabemos que si hacemos esto, seno de phi, coseno de teta, a nosotros nos enseñan esa parametrización, a pesar de que lo veamos como una transformación de coordenadas a coordenadas esféricas, al final lo que es una parametrización. Y esto tenemos que considerar que θ se va a mover entre 0 y 2pi, porque estamos dando la vuelta completa, y phi se va a mover entre 0 y pi medios. ¿Por qué? Porque no llega hasta abajo. Y ahí ya tenemos parametrizada nuestra esfera, solo con escribir eso. Ahí ya tendríamos la A. La B dice, demos un segundo, calcule ds f ds.
Nos dice solo eso, calcule eso. Es decir, que como ya nos dijeron que f chiquita vale z, nos están pidiendo la doble integral de la superficie de z. De S. Ya, y entonces lo único que tendríamos que hacer es poder representar z, que es la superficie completa, en términos de, de una doble integral. Y eso ya lo sé hacer porque prácticamente lo definí antes. Pero recordemos que cuando estamos enfrente de funciones escalares, lo que tenemos que hacer es f de r de t por r derivada de t. Pero tenemos un problema, que aquí ahora tenemos no solo un t, sino que parametrizamos a través de dos variables, que es θ y φ. Por lo tanto, esta definición que teníamos para campos escalares, la vamos a cambiar un poco y vamos a decir que es f de r de θ, φ por el módulo de r derivada de θ, φ. O sea, es básicamente la misma descripción. La diferencia es que ahora la voy a hacer no solo con t, sino que con phi y θ. Entonces, escribamos la integral. La integral nos va a quedar como la doble integral de f de θ, φ, que sabemos que vale z. Si vale z, nosotros sabemos que en la parametrización z vale coseno de phi. Pero nos estaría faltando todo lo de la derecha. Ay, aquí me equivoqué en escribirlo. Porque tenemos que derivar respecto de una variable, no podemos tener las dos. Entonces aquí tengo r de θ, producto cruz, r de phi. Ahí sí. ¿Por qué? Porque ahora la derivada, no puedo llegar y hacer la derivada de una y la derivada de la otra, tengo que juntarlas de alguna manera. Entonces, como tengo dos variables, hago el producto cruz. Y bueno, aquí les voy a escribir rápido cómo queda. Tienen que, porque estamos justo en la hora. Entonces, paso 1, voy a tener que calcular r de θ, producto cruz, r de phi. Eso es lo mismo, eso va a ser lo mismo que sacar las derivadas respecto de θ y respecto de phi. Eso lo anoté aquí. Deberían quedar en la derivada respecto de θ es menos seno de phi por seno de θ, coma seno de phi coseno de θ, coma 1. Producto cruz coseno de phi coseno de θ, coma coseno de phi seno de θ, coma menos seno de phi. Hago el producto cruz entre esas dos, que ustedes ya tienen que saber hacer producto cruz. Y el producto cruz de eso les va a quedar menos
seno de phi por... No, de hecho les voy a sacar el módulo mejor para que sea más rápido. El módulo del producto cruz les va a dar seno de phi. Ya, entonces ahora que tengo el módulo del producto cruz, puedo llegar y reemplazarlo aquí. Ese es ese, y ahora vamos a escribir este que es seno de phi. Y esto es de phi a de teta, y de phi a de teta. Y sabemos que phi va entre 0 y pi medios, y que teta va entre 0 y 2 pi. Y esto es igual a pi. Esto es un pi. Y ese sería todo el ejercicio. Tienen que saber mucho de integrales, de parametrización y de varias cosas para poder realizar todo este ejercicio. Por suerte el profe me dijo que no les va a preguntar ni teorema de Stokes ni divergencia. Así que con esto deberían estar más o menos ok. Cualquier duda me pueden escribir de cualquier cosa de la ayudantía. Espero que les vaya súper bien mañana y no sé si es nuestra última ayudantía o si voy a hacer alguna ayudantía para el examen. No sé si les tinca hacer una ayudantía para el examen o creen que no es necesario. A mí sí me tinca mucho. Igual. Ya. Entonces voy a hablar con el profe para ver cuándo la podemos fijar. Para que igual repasemos un poco de toda la materia bien rápido. Y eso, chiques, espero que hayan entendido algo. Sé que es mucha materia, pero los cursos de verano son así, son bien extensos. Así que eso, nos vemos. Gracias, Tina. Chao. Chao, Tina, gracias. Chao. Chau, chau.